Hay mucha tensión. El frente a frente de este menor con una punta. Tiene un cuchillo en la mano izquierda, Atención que tiene un cuchillo en la mano izquierda este chico, Guarda, Guarda la espalda, guarda. Frente a frente, los vecinos. Pensaba durante todo el día si hablar nuevamente de la cultura de la marginalidad, la cultura de la vagancia, la cultura del populismo. O si básicamente estamos en una situación de debacle total. Yo creo esto último, que la debacle en Argentina es total. Que el emergente de esa debacle total es este gobierno. Este gobierno es emergente de esto que acabamos de ver. Porque un sector de la ciudadanía se pudrió de esto. Se pudrió de esto. Muchos de estos pibes víctimas del sistema. No hay duda de eso. ¿Saben cuál fue el sistema que gobernó hasta ahora? El populismo. Salvo que crean que este pibe sale con un arma blanca a apuñalar a un policía en medio de toda la cámara de televisión, porque gobierna Milei hace 1 año y medio. Salvo que algunas personas crean eso. Yo lo veo con muchísima nitidez esto y claridad. Lo voy a decir para que se entienda. Son hijos del kirchnerismo. Son hijos del populismo. No hay marchas. No hay dolor. No hay indignación ante esto. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Muchas veces me tocó cubrir casos de esta naturaleza. Muchísimos. En ese lugar recontra picante y caliente del conurbano bonaerense. Gobierna el populismo en la provincia de Buenos Aires. El conurbano bonaerense forma parte de la provincia de Buenos Aires. Está el peronismo prácticamente de toda la vida. El acceso sudeste es un lugar para guapos. Las tenés que tener bien puestas para agarrar el acceso sudeste. Las luces no andan. La calzada está destruida. Vos vivís en la provincia de Buenos Aires y pagás el impuesto automotor. Salvo para andar por el acceso sudeste. Porque te puede pasar cualquier cosa. Como ayer, un grupo frenaba gente para pedir peaje ilegal. O como hoy ante la cámara de televisión un pibe fue a apuñalar a un policía. No lo mató de milagro. No estoy exagerando. Pregúntenle a cualquier persona que conozca el tema, que es el protocolo de Tueller. Y le va a decir, el pelado tiene razón, no lo mató de milagro. Gobierna Mayra Mendoza en Quilmes. Del otro lado es Avellaneda. Gobierna Ferraresi. Prácticamente siempre gobernó el peronismo. Se hacen los distraídos, se hacen los boludos. El negocio de un sector del populismo argentino es hacerse, con respeto y disculpen por la palabrota, hacerse los boludos. Miran para el otro lado, están en la chiquita, están en un cumpleaños. La provincia de Buenos Aires hoy debate cómo cagar a Cristina. En la provincia de Buenos Aires quiere el gobierno central hundir a Cristina, sacarla del juego. No hablan de otra cosa. Hay reuniones de horas y horas en el gobierno de Axel Kicillof para ver qué pasa con el doblamiento de las elecciones, las PASO, si este ministro renuncia, si lo sacamos, si no hacen un golpe de palacio. Está todo podrido en la provincia de Buenos Aires. Pero está podrido porque quienes gobiernan son parte del problema y no parte de la solución. En vez de estar gobernando para cambiar esta situación, están viendo quién se queda con la chiquita de la política. Los intendentes, que son los que tienen el verdadero control territorial en la provincia de Buenos Aires, también están atados de pies y manos de un gobierno que no gobierna la provincia de Buenos Aires. Mayra Mendoza lo sabe. Ferraresi también lo sabe. ¿Cuál es la diferencia? Mayra Mendoza está con Cristina y Ferraresi está con Axel. Entonces nadie dice absolutamente nadie. Y en el medio de todo esto sale un pibe con un cuchillo a apuñalar a un policía. Y estamos preocupados porque mañana que la policía no haga nada en la marcha. Mañana va a haber una marcha. Está Fernando Soto, que es un nombre de Patricia Bullrich, y le voy a preguntar cómo va a ser el operativo de mañana. Porque hay una nueva marcha mañana de un sector de jubilados. Los jubilados tienen razón y hacen bien en protestar. Un sector, los que van a romper todo no tienen razón. Y los que van a protestar para que se caiga el gobierno tampoco tienen razón. Se les hizo costumbre ir a protestar por eso, lo cual está bien. Pero no se les hace costumbre ir a protestar por la debacle cultural de la Argentina. Cuando trabajaba en otro canal y hacíamos móviles todos los días de estos hechos, y esto está grabado, decía, hay que refundar este país. Hay que refundar la Argentina, hay que refundarla. Un sector de la ciudadanía decidió que sea en una dirección. Otros no quieren que este gobierno avance en esa dirección. ¿Les gustará esto? ¿Estarán de acuerdo?
¿Por qué no hay ningún organismo diciendo absolutamente nada de esta situación? Esto pasó ante las cámaras de un canal colega que estaba cubriendo esto en la Acción Sudeste. Para quienes no saben, la Acción Sudeste es el viejo camino que te lleva de la ciudad de Buenos Aires a La Plata y que atraviesa prácticamente todo el conurbano sur. Atraviesa gran parte de las villas más picantes del sur. Por ejemplo, Villa Itatí, Barrio Azul, más adelante, en Loma de Zamora, Villa Fiorito. Y te lleva, si querés, también hasta la ciudad de La Plata. Te lleva hasta Berazategui, te lleva hasta Varela, si vos después te corres y agarrás la ruta 36. Es tierra de nadie esto. Es absolutamente tierra de nadie, pero no es de ahora, no es de hace un mes, no es porque un pibe sale con un cuchillo, es de siempre. Siempre fue así. Te tiran un tronco para afanarte, te tiran Miguelito para afanarte, te tiran piedra para afanarte. Te afanan hasta las esperanzas en estos lugares. ¿Y saben quiénes son rehenes en esos lugares? Los laburantes que viven ahí no tienen otra. La inmensa mayoría de las personas que viven en estos lugares se quiere ir de ahí. Pero hubo una cultura en Argentina que le cambió el nombre a los lugares para no sacar a los villeros del lugar. Eso sí, le tenemos que decir que barrio de emergencia. No, es una villa. Y la gente que vive, si vive en una villa, son villeros. No es un demérito. No es un demérito. Y la inmensa mayoría quiere dejar de ser villeros. Pero hubo un modelo político que favoreció que crezcan chicos de esta naturaleza. Sí, que crezcan chicos de esta naturaleza. Eso dije. Eso dije. Porque la mayoría de los pibes no crece con la idea de ir a apuñalar a un policía. Hay un movimiento político que lo permitió y que después nos quiso engañar diciendo resolvimos el problema cambiándole el nombre a los lugares. Entonces no le podemos decir Villa Azul, hay que decirle Barrio Azul. Mañana es la marcha de los jubilados y comienza gran parte del paro de la CGT, que tendrá su punto fuerte el día jueves. Hay un juez que es más kirchnerista que Máximo, que le pidió al gobierno federal, che, que no vaya la Policía Federal a resguardar el orden, mantener el orden o enfrentar a los jubilados. Pongan el nombre que quieran. Fernando Soto es funcionario de Patricia Bullrich. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo. Igualmente, un gusto. Te escuchaba que decías la regla de Tueller, efectivamente, es más peligrosa. ¿Lo expliqué bien la regla de Tueller? Sí, en 6 metros y medio es más peligrosa un arma blanca que un arma de puño, que un arma de fuego. Más peligrosa, no igual, más peligrosa es el arma blanca. Corrió riesgo de muerte claramente. Lo podría haber matado. Claro, ¿te acuerdas del caso de Juan Pablo, el que murió? En el Dashi de Alcorta. Claro. Entre el Dashi de Alcorta y el Malva. Claro. Sí, perfectamente. Estaba a una distancia aproximadamente de esta de la regla de Tueller. Un policía que va retrocediendo de la ciudad. Exacto, tenía un chaleco antibalas, era alguien que estaba desequilibrado psiquiátricamente. Lo atacó, lo apuñaló en la axila, lo mató, él le disparó y murieron los dos. Un policía de la Federal, perdón, que prestaba servicio en la montada. Juan Pablo Roldán. En la montada. Roldán, en la montada. Roldán. Retrocede el policía, ¿sí? Esta persona que tenía su facultad mental, entiendo que alterada, ¿sí? Lo apuñala y lo termina matando. Sí. Por la regla de Tueller. ¿Qué van a hacer? Por la regla de Tueller no, la regla de Tueller marca eso, que la letalidad es mayor. Es mayor con un arma blanca a esa corta distancia. ¿Qué va a hacer mañana la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería? Hay la ley y el decreto que establece las normas de cómo debe funcionar el Ministerio de Seguridad establece que los objetivos federales deben estar cubiertos por el Ministerio de Seguridad Nacional, Ministerio de Seguridad de la Nación. Sí. ¿Cuáles son los objetivos federales? Y donde está sentado el gobierno federal. Está bien, pero hay un juez que le dijo que no vayan, Soto. El juez Gallardo. ¿Van a desobedecer la orden? El juez Gallardo, que lo hemos denunciado por esto. Mira, intervino un viernes a la tarde, después del horario judicial. Deliberadamente, ¿viste? Para que le tocara el turno de él. Interviene y en vez de pasarlo al turno que seguía del juez, el día hábil, pidió que se habiliten los días inhábiles, el sábado y el domingo. Le dijo al fiscal, mire, habilíteme el horario y el día. El fiscal dijo, no, usted no tiene que intervenir. No tiene que intervenir porque usted no es el juez competente, pero no tiene que intervenir. Esto se lo dijo la fiscal, Monti. No tiene que intervenir, porque acá no hay caso. Usted está opinando sobre algo futuro. Y además, aunque así fuera, debería intervenir la justicia federal. Pero además de todo eso, este tema ya fue resuelto. O sea, no tiene jurisdicción, básicamente. Nada, no tenía nada que hacer. No tiene nada Le que dijo, hacer. ojo que va a hacer un abuso del sistema. ¿Y cuántos policías van ahí mañana, Soto? Mañana se va a cumplir, como siempre, con todas las garantías que da el Ministerio de Seguridad. O sea, va a ser como todas las veces, como desde diciembre de 2023. Va a intervenir cuidando los objetivos federales y la zona y el ejido que corresponda para cuidar eso, que es toda la zona. Hoy la cúpula de la CGT
la conducción de la CGT orgánica convocó al paro, ¿sí? y dio una conferencia de prensa. El paro va a tener su epicentro el día jueves, pero mañana van a acompañar a la marcha de los jubilados. Facundo Onejam, que es analista, consultor, sí, siempre tiene una mirada muy aguda. Facu, querido, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Esteban? Bueno, el paro que comienza mañana es raro, porque el paro es el jueves, pero comienza mañana con la marcha y demás. Sí, estas son las personas que convocan, ¿sí? Piumato de Judiciales, ¿sí? Andrés Rodríguez de UPCN, Argüello de Camioneros, Daer de Sanidad, que es el titular de la CGT, Acuña Estación de Servicio, Sergio Romero de Docentes, y este acá no lo ver el que tiene la campera deportiva, ese no es Romero, y tampoco es Palazzo. Estos rostros, ¿sí? Desprestigiados por la inmensa mayoría de la sociedad, ¿le hacen un favor a Milei o no? ¿Qué ves por lo que puede llegar a pasar mañana? A ver, yo creo que esos rostros que vos ves ahí y los dirigentes de las asociaciones sindicales, en general, prefieren negociar que hacer un paro. Esta es la realidad. Esto prefiere negociar en lugar de hacer un paro. Yo entiendo que prefieren negociar que hacer un paro y esa es la dinámica que me muestra. Por supuesto, siempre se sienten más cómodos con un gobierno peronista que con un gobierno no peronista. Esto es así, es históricamente así, y el sindicalismo está asociado al peronismo en términos históricos. Pero en general ya han demostrado durante gobiernos no peronistas, quizás con la sola excepción del caso Alfonsín, pero acordate que aún en el caso Alfonsín en algún momento un sindicalista llegó a ocupar el Ministerio de Trabajo. Entonces, digamos, son asociaciones sindicales que tienen una tendencia a la negociación, no son asociaciones sindicales trotskistas o de izquierda radicalizada que prefieren siempre la marcha negociar. ¿Y este gobierno no quiere negociar? No. Yo creo que lo que hay es una detección a partir sobre todo del episodio de la marcha de los jubilados, que es cuando ellos anuncian el paro, de que hay una demanda de sus bases de que ellos se tienen que movilizar y hacer ciertos reclamos. Como si no todos van a la calle menos ellos. Sí, viste, hay una famosa frase sí. Que es o a la cabeza de los dirigidos o con su cabeza en una bandeja. Entonces, digamos, los dirigentes sindicales detectan eso y se mueven en función de cierto humor social que hoy te muestra que el gobierno no tiene la misma fortaleza que tenía el año pasado. ¿Cómo? ¿El gobierno no tiene la misma fortaleza? El gobierno no tiene la misma fortaleza que tenía el año pasado. Y hay un tema que ustedes estaban tocando, que a mí me parece clave, que es el tema del orden. El gobierno de Javier Milei es un gobierno que fue muy valorizado en su primer año de gestión por reconstituir la idea de un orden que el gobierno de Alberto Fernández especialmente, pero que ya venía quizás arrastrándose de antes, había de alguna manera olvidado. Y ese orden se asentaba en dos palancas, en mi opinión, ¿no? Una palanca es el orden económico y otra palanca es el orden en las calles. Yo acá no me interesa si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo con esto que yo estoy diciendo. Sí. Yo lo que digo es, esto es lo que percibía la mayoría de la opinión pública que asignaba al gobierno esos dos logros. Por eso ganó Milei y Bullrich. Por eso ganó quien ganó, sí. Y por eso durante todo el primer año, en lenguaje de redes libertario, Milei los domó. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Dejó de domarlos? Ahora me parece, lo que hay es, hace 2-3 meses, una incertidumbre alrededor de la fortaleza, la consistencia de ese orden económico. ¿Sabes lo que veo? Que hoy, yo digo, digamos, es una posibilidad, no digo una ya realidad, pero es una posibilidad que el gobierno, con este acuerdo con el fondo, de alguna manera puede volver a empezar a agarrar esa palanca. No lo sé, pues yo economista no soy, yo analizo opinión pública. Está muy bien. El gobierno domó la inflación. ¿La domó, Jueguen? Sí. Bueno, sí, del 25% está en el 2,5%. Domó la inflación el viernes, se da a conocer el próximo índice. A las 4 de la tarde. Bueno, domó la inflación. La inflación domada, digamos, a grandes rasgos. Quizás la demanda de la ciudadanía mude. Ya no sea la inflación, sino, ahora no llego a fin de mes. Fenómeno la inflación, 10 puntos. Pero el bolillo está seco, no llego a fin de mes. ¿Ves algo de eso o no? ¿Se entiende que puede mutar la exigencia? Absolutamente, pero con un agregado. Que la inflación no es un tema ya totalmente resuelto. Bueno, por eso, domado trazo grueso, dije. Claro, entonces, digamos, yo lo que veo es que hay una incertidumbre alrededor de si este camino que el gobierno venía recorriendo lo puede seguir recorriendo con el mismo nivel de fortaleza. Pero además es una discusión, Pelado, que, digamos la verdad, no es una discusión que está entre Guzmán
Axel Kicillof, digo, para nombrar dos economistas Sí. vinculados con el peronismo, y Toto Caputo. Es una discusión hacia el interior del grupo de economistas que vos decís más o menos tiene una misma visión Sí. de hacia dónde va el país. Sí, yo te seguí tu última encuesta. Yo vi todas las encuestas, no le creo a ninguna, ya lo sabés, he discutido un montón, pero me encanta tenerte porque además analizás muy bien la realidad. Pero a mí me cuesta creer los números. Casi todas las encuestas que vi hoy muestran que la imagen del presidente cayó. Esto vi yo. Vos me diste lo mismo. ¿Qué te dio a vos? Es así, nosotros cuando medimos A ver. en los últimos 2 meses, a partir del mes de febrero, hay una caída en la imagen presidencial y hoy la imagen presidencial pasó de estar ubicada los primeros días de febrero en 54 puntos a estar ubicada hoy los primeros días de abril en 46 puntos. Es decir, en 60 días la imagen cayó 8 puntos. ¿Y a qué lo atribuís? Bueno, yo no coincido con la mirada de mis colegas que piensan que el discurso de Davos, No, ni siquiera te diría el libro es gay. Para mí, si salís ahora a preguntar a la calle el discurso de Davos, muchas veces no sé qué. por eso, ¿con qué se come? yo ¿No? creo, Se me ocurre, ¿eh? Para mí es más importante la placa anterior que esta. A ver, dame la anterior, 46 puntos es una muy buena imagen. Cualquier presidente con 46 puntos gana una elección. Bien, o sea, una buena imagen. Sí, 46 Ok. puntos es una buena imagen. Para mí el problema, ¿cuál es? Que en el mes de diciembre vos tenías las expectativas económicas volando, el 53%, Acá. cómo está la Argentina en cayeron. comparación del año pasado, cayeron acá, y hoy la 38. tenés en 38. Sí. Entonces quiere decir... Pero, ¿por qué? Yo te planteo de acá a acá, la inflación siguió cediendo, salvo el último mes. Bueno, Ya sé que no son economistas. quiero ver la relación entre cómo se compone la canasta, más allá de lo que dice el número de inflación, que igual es muy alta con un dólar estable en 2,5 puntos mensual. Es decir, que vos todos los meses, vos pensás que los países que tienen estabilidad, como digamos tiene la Argentina, una estabilidad de su moneda, si vos tenés 2,5 de inflación mensual, todos los meses los precios en dólares se incrementan 2,5%. Entonces, De hecho, digamos, la inflación de los Estados Unidos iba a ser 2,5 este año, va a ser 4. Anual. Anual. Claro, y nosotros la tenemos en un mes. Pero independientemente de eso, digamos, quiero ver cómo es la composición de esa canasta en términos de cuánto vos gastás en tarifas, cuánto vos gastás en consumo, digamos, de, Por otro día me de dijiste alimentos. en la calle, porque venís mucho acá, te invita, pues sos piola. Me dijiste en la calle, el tema del conurbano está complicado. Porque yo creo que... El bolsillo, me dijiste vos. Claro, que hay un problema No de está. bolsillo Sí. y, digamos, digamos, esta estabilidad del dólar y demás requiere también una estabilidad Sí. inflacionaria. Pero además, para mí hay un tema que es importante, la incertidumbre que hay cuando los economistas discuten, cuando el Círculo Rojo discute, cuando los inversores discuten de si esto se puede sostener o no, y hay un drenaje de divisas en la reserva del Banco Central, se traslada, la gente también lo percibe eso. Ok. Facu querido, me encanta tenerte. Gracias de abrazo. No, gracias a vos por de invitarme. Hamkins de Opinaya. ¿El orden es algo que se puede negociar, Soto, o no? No, no se puede negociar. No se puede negociar. No, de ninguna manera. La ley Nunca y se el van a orden correr de la- No se negocia. ¿Cómo? La ley y el orden no se negocia. Gracias, Soto, por haber venido a seguir con atención qué es lo que va a suceder mañana. Sí, así seguimos. Está Bian Perrón en el piso, a propósito de lo que hizo Carlos Bianco. Sí, Bian Perrón de Madre del Dolor. Sí, dame esto, vamos. Efectivamente, venía circulando, me paró un control policial, que obviamente lo vi. Y si quería evadirlo, podía haber hecho 20.000 cosas, si quería evadir el control policial. No, obviamente no lo hice ¿Cómo qué? porque no corresponde. Y parará antes, qué sé yo, cualquier cosa podría haber hecho. Sí. Yo no lo evadí. ¿Dónde fue? Me pidieron la documentación en Dock Sud, en el peaje de Dock Sud. Me pidieron la documentación, me dijeron que iban a hacer la alcoholemia y veo que había alguna gente que no estaba identificada que me estaba filmando. Le digo a la gente que era eso. Me dice, no, bueno, te vamos a hacer la alcoholemia. Yo le digo, mire, yo no tengo nada que ocultar, pero en estas condiciones yo no lo hago y no me moví un centímetro de lo que establece la ley de tránsito. Obviamente eso implica que me van a hacer una infracción y obviamente, y como corresponde, lo voy a hacer. Pero no terminó- llevé ni antes, ni durante, ni después. Sí. Hice ninguna maniobra, ninguna gestión para evadir el control y para evadir la sanción. No- No aclares que oscurece, me decía mi papá, viste, cuando te había. No, rompiste el jarrón, yo jugaba al fútbol con mi hermano en el departamento muy chiquito, donde todavía vive mi vieja. Y rompíamos un jarrón siempre. ¿Sí? Y lo escondíamos, viste, volvíamos más de laburar y ¿quién rompió el jarro, viste? No aclares que oscurece cuando teníamos la explicación. Bueno, ¿rompió el jarro Bianco o no? Mira, hay un detalle que olvidó en ese relato Sí. que hace de esa noche. Yo creo que no lo olvidó, lo omitió. Lo omitió. Claro. Lo olvidó en el relato, que tiene que ver con que
primero le hacen un alómetro. Esto lo explicó con nuestros colegas de TN, Pedro Scarpinelli, que es el director de la Agencia de Seguridad Vial. Creo que dice, primero se le hizo un alómetro que le dio positivo, ¿sí? Una vez que vos pasás eso, te hacen el análisis de alcoholimetría, digamos. No sé si estoy diciendo correctamente la palabra, pero el clásico soplar en el piquito, ¿no? Lo que pasa es que primero le dio positivo eso y después se negó a hacer el control de alcoholemia como corresponde. Ahí es donde dice, bueno, yo me como la infracción, hágame el acta, le retiene la licencia, pero había habido un paso previo que él omite justamente en el relato, que es que en una primera instancia dio positivo él. Claro, dio positivo, exactamente. Exacto. Esto me están confirmando. Dio positivo. Dio positivo en el alómetro. Sí. Exacto. Entonces mintió. Primero dio positivo en eso, después en el control de alcoholemia, que es lo que sigue, se negó a hacerlo. Pero hubo una primera instancia en la que dio positivo, razón por la cual los agentes de seguridad vial le dijeron, bueno, tiene que pasar por el alcoholímetro. ¿Cómo te va, Vivian? Hola. Qué gusto tenerte, ¿sí? Vivian Gracias. Perrone, de Mar del Dolor, hace tanto tiempo que viene luchando y peleando por la seguridad vial. ¿Qué ves de todo esto? Primero que miente el señor. ¿Bianco miente? Sí, miente, porque como bien explicó, Camila. Primero usan un alómetro y eso es para no gastar dinero en las pipetas del alcoholímetro y para hacerlo más rápido, ¿no? Después ahora están inventando que esto fue un carpetazo, que esto realmente se estaba haciendo como para poder detenerlo a él, y yo digo, bueno, entonces tenía que haber un espía en la reunión donde él estuvo, alguien que vio que haya ingerido alcohol y rápidamente se tiene que haber armado todo este... Una locura. Perdóname, Vivian, que te interrumpa, solamente para añadir a lo que dice ella, que es absolutamente cierto. Lo que dice Bianco en el relato es que él no se había identificado como ministro, pero le decían hola ministro. Y no sabe si lo reconocieron o qué es lo que había pasado, pero él dice justamente eso. Bueno, porque cuando vos te detienen, lo primero que te piden es tu documento y tu licencia. Y en el documento dice el nombre, Claro. en el registro dice el nombre, entonces por supuesto que lo reconocieron. Claro, bueno, él dice que era raro que lo hayan reconocido, ¿no? Como que no se había identificado como funcionario público. Sí. Además que la agencia hace controles mega operativos en todo el país, entonces igual que estaban haciendo operativos por todas partes. ¿Debería renunciar, Bianco, Vivian? Primero creo que tiene que pedir perdón Claro. por lo que hizo, por los miles de muertos que hay en nuestro país en hechos viales, porque es la primera causa de muerte para los jóvenes. Y después la verdad que donde salió la ley de alcohol cero fue en provincia de Buenos Sí, Aires. usted hizo la palabra, no sé si es lobby, pero usted metió mucha presión, yo lo recuerdo perfectamente. Sí, y estábamos ahí diciendo necesitamos, así como estamos ahora en Ciudad de Buenos Aires. Gobernaba Kicillof también. ¿Cómo? Gobernaba Kicillof cuando... Sí, cuando salió la ley. y yo estuve muchas veces al lado de Kicillof en algunos operativos, cuando salió el operativo Sol estuve con él, o sea que esto no es cuestión de política, esto es, no tenés que tomar no importa quién seas, ¿no? Y si tomás y encima mentís, si tomás no sos un ejemplo, pero si encima mentís, entonces realmente no sirve ni como persona ni como político. Y te añado este dato Fuerte, también, que me parece incluso que agrava la situación frente a todo esto, que es que él pidió que Aubasa, que Autopista de Buenos Aires, que un funcionario de ahí lo lleve a su casa. A vos te sacan el auto, pero ¿qué tenés que hacer? Nada, llamar un taxi, llamar un remis, o llamar a alguien que te venga a buscar, andar a pata a tu casa. ¿Por qué utilizar los recursos públicos, en ese caso, para que lo lleven a su domicilio, cuando el resto del planeta, si lo detienen y le sacan la licencia o el vehículo, tiene que ir patitas a su casa? Sí, con un agravante más. Aguasa es una empresa privada. Además, concesionada, ¿no? Maneja la autopista, sí, con funciones estatales, por supuesto. Exacto. El gerente general de Aguasa es Pablo Seriani, trabajaba en Aerolíneas Argentinas, es amigo de Kicillof, allí lo conoció a Kicillof. Totalmente. Es muy probable que Bianco lo haya... Che, Pablo, Venía a buscarme. venía a buscarme. Es muy probable que algo así haya sucedido. Se utilizaron vehículos para ir a buscar a este señor que mintió. Me gustaría entrevistarlo a Bianco más allá de esto. Obviamente le voy a preguntar esto, más allá de esto. Porque el gobierno de la provincia está planteando, y yo ayer me lo pregunté al aire, si esto es una vendetta interna Y sí, de por el la provincia. Pero te voy a explicar por qué no. Yo ayer lo planteé. Porque la Agencia de Seguridad Vial de la provincia la maneja el Ministerio de Seguridad de la provincia, que depende de Berni y de Alonso, que están enfrentados con este hombre, porque son de Cristina. Porque hay que empezar a leer así la política.
Y están enfrentados. Al momento que salió el anuncio del desdoblamiento de las elecciones, se dio a conocer esto. Minutos después. Minutos después. Entonces mucha gente, y yo también sospeché, no de nuestro colega excelente que dio a conocer noticias, no, por Dios, no de él, y gran mérito periodístico además, sino que alguien había filtrado esto para perjudicar a Bianco. Pero después, hoy, durante la mañana, podemos confirmar que esto lo hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no depende ni de Bernie, ni de Kicillof, ni de Cristina, depende del gobierno de Javier Milei. De hecho, el funcionario, el titular de la agencia se llama Scarpinelli. Pedro Scarpinelli. Lo nombró Milei, ¿correcto? Sí. Es un funcionario de Milei, que confirmó que el control de alcoholemia inicial le dio positivo. Se llama el control del alómetro. Exacto. Sí. Entonces no es puede el que detecta el alcohol en el aliento. Entonces y después, no puede haber una ¿verdad? no puede haber una vendetta. ¿Una vendetta de quién? Si el gobierno nacional además le conviene que doble las elecciones. Lo festejó, de hecho. Santiago Oría ayer dijo, che, qué bien, Kicillof. Y los gobernadores y los diputados de la Libertad Avanza van a votar para suspender las PASO, como quiere también Axel. Es decir, al gobierno de Milei le conviene lo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por tanto, ¿qué vendetta de dónde? Eso también es otro dato falso. Y Bianco también miente en una cuestión, que dice que había gente filmándolo. Si había gente filmando, lo cual es absolutamente improbable porque ahí poco no sé muy bien el lugar. Es imposible llegar, Vivian. Corregime si estoy diciendo No. Lo que pasa a veces es que cuando da positivo la alcoholemia, lo que se hace es se filma el alcoholímetro porque después esto va a un juzgado. Entonces tienen que tener pruebas que realmente haya dado positivo. Entonces si se estaba filmando es porque se filma siempre, pero el alcoholímetro, sí, como para mandarlo como prueba, sí, junto con pero el acta, ¿sabes ¿no? qué? Hoy un compañero me decía esto. Pelá, vamos a suponer que había gente que lo intimidaba porque lo filmaba. Si vos no tenés algo que ocultar, dale, vení, filmame. Claro. Filmame, tranquilo, yo soplo la primera. Pero por eso tan clave el detalle de que el alómetro le dio positivo. Sí, filmame, listo, no pasa nada. ¿Cuál es el Todo esto se da en el medio de una interna brutal que hay en la provincia de Buenos Aires, donde el sector que gobierna la provincia de Buenos Aires quiere hundir a Cristina. Quiere sacarla del juego. Que decían las urnas, ¿no? Pero hace todo lo posible para sacarla del juego. Y hoy Mayra Mendoza, que es la intendenta de Quilmes, pero que es de Cristina y no de Axel, dijo esto. Y es como el que le muerde la mano a quien le da de comer, ¿no? Peor. Están dispuestos y es su intención a que haya unidad, incluso con Cristina como candidata. Por supuesto, ¿por qué no? Por supuesto. Es un punto a favor, no punto en contra para la unidad, para nosotros. Es una cuestión política y que para mí el problema que tiene es tratar de esconderlo detrás de un argumento, si querés, operativo. Te diría de un golpe institucional en la provincia de Buenos Aires. Acá nos dejaron sin presupuesto, sin endeudamiento, sin fiscal impositiva a fin de año. Y el gobierno nacional, no la cámpora. El gobierno nacional no. No, la cámpora. Hay muchos dirigentes, no los voy a nombrar, pero hay muchos dirigentes que están cercanos al gobernador que desean mandarla a Cristina a la historia, al bronce, no sé, a jubilarla. Bueno, te escucho un poco, Camila, con todo esto. Hay una parte del gobierno de Kicillof que es de Cristina. Sí. Y puede pasar esto. Se vota el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Hay ministros, como siempre pasa, que tienen territorio, ¿no? Sí, porque vienen de intendencias, vienen de... Claro, vienen de uno u otro municipio. Entonces decimos, yo me quedo en el gobierno de Kicillof. El 7 se vota. Esos integrantes del gobierno de Kicillof que son de Cristina, ¿para quién juegan en las elecciones? ¿Para el candidato de la Cámpora? ¿En Hurlingham, por ejemplo? ¿O para el candidato de Kicillof? Esto me parece que va a ser un verdadero principio de revelación para ver de qué lado están. Por lo tanto, es muy probable que haya cambios en el gabinete de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es muy probable por esto que estoy explicando. Es a lo que hay que estar atentos, absolutamente. Lo que circula ahora es cuánto tiempo más se van a quedar los ministros que responden a Cristina en el gabinete de Kicillof. Eso es clave. Y me remonta a algo que hablábamos ayer, Pelado, sobre septiembre del 2021, cuando Cristina le ordenó a todos los ministros que respondían a ella y estaban en el gobierno de Alberto Fernández que se retiraran del gobierno, ¿se acuerdan? Sí. Y incluso hasta me acuerdo de la CGT, si
si recuerdan, la propia CGT o varios gordos de la CGT apoyaban que en ese momento Alberto Fernández rompa con Cristina, dejalos que se vayan, no hagas nada, dejalos que se vayan y hagamos un peronismo nuevo. Esa oportunidad parece volver a presentarse en el caso de Kicillof. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Cristina en ese momento tenía una lapicera. Por supuesto. Ahora no tiene nada. Las condiciones han cambiado. Sí, tiene, sí, claro que tiene. Pero no tiene una lapicera desde el punto de vista de la administración. Pero justamente fíjate que Kicillof decide antes de que ella haga tal cosa como retirar a sus ministros. Que me pregunto además, ¿no los mantendrá también por la caja? Eventualmente, qué difícil, ¿no? Decir, sacrifico lugares que son claves, en realidad, ministerios, agencias, institutos, etcétera, que son claves para la campaña, porque así es como se maneja la provincia, así es como se maneja la política de la provincia. Con intendencias, con localidades que están drenadas un poco de recursos, con una voracidad fiscal fenomenal, ¿no? Pero con menos recursos del Estado Nacional y del provincial por el ajuste fiscal. Sí, Cristina no va a retirar. ¿Sacrificarán los pocos ministerios que tienen como caja? Y no, Me pregunto. Sí, es buena pregunta. Y vos decís entonces que va a tratar de que no le saque, que se queden los funcionarios hasta que. Pero vos fíjate. Hasta que resistan, digamos. Vos fíjate, 2021 lo rápido que reaccionó para sacar a sus ministros. Y fíjate que ahora pasaron ya más de 24 horas de la ruptura, lo que es realmente la ruptura de Kicillof. No hay ninguna orden concreta por ahora. No quiero decir que mañana no lo hagan, Digo que hay una demora interesante. Yo hablé con una persona muy importante, pero muy importante. Probablemente las 4 más importantes. De las 5 más importantes. Y me dijo, Pelado, por ahora, cono de silencio. ¿Cómo? Cono de silencio. Las personas que salen a hablar les hicieron hablar en forma independiente y autónoma. No hay una orden que bajó de ningún lado para ser blanco o negro. No hay pedido de renuncia de ningún tipo, ni nadie que haya presentado su renuncia. Por ahora, cono de silencio. ¿Hasta cuándo? Calculo que 48 horas. En medio de todo esto que festeja el gobierno federal, el gobierno federal festeja todo esto. Vivian, ¿cómo crees que va a seguir el tema de Bianco? ¿Ustedes lo van a continuar? ¿Pueden hacer una denuncia? ¿Cómo es el tema? Yo hoy lo que le dije al ministro de Transporte de Provincia de Buenos Aires es que en muchos casos, cuando la alcoholemia da positivo... Marinucci, ¿no? Marinucci. Que es de Massa. Marinucci, sí, que es de Massa. Muchas veces nos invitan a Madres del Dolor para darles una charla a quienes dan alcoholemia positiva. Claro. Para que comprendan lo que pudo haber ocurrido si ellos seguían conduciendo en estado de ebriedad, porque la verdad es que cuando da alcoholemia positiva... Entonces, o sea, vos le darías una charla a Bianco. Ofrecí que viniera a la Asociación Madres del Dolor a reunirse con los familiares de víctimas para comprender la gravedad de la situación. O sea, que Bianco vaya a su asociación. Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Te dijo que sí? No nos contestaron. No, pero además acá hay un tema. Bianco es el jefe de Marinucci. Marinucci tiene como jefe a Massa y después a Bianco. O sea, un ministro no le va a pedir al jefe de gabinete. ¿Se entiende esto o no? Primero tiene que... No, primero digo, lo tiene que admitir, porque lo que dijo él, lo insinuó, es que es un carpetazo. Primero tiene que admitir que tomó. Que estaba manejando. Sí. Y en caso que lo admita, para usted sería, usted le daría la bienvenida a la asociación para dar una charla. Por supuesto que sí. A nosotras no nos interesa, la verdad, la política. ¿Quién es quién? ¿No? Lo que nos interesa es que a mí no me interesa. Si fuese Milei estaría diciendo lo mismo. Claro. Sí. Por supuesto que sí. No sé de qué partido político era Eduardo Suquiasian que mató a mi hijo. Kevin no pertenecía a ningún partido político. Kevin Sedano, perdón que yo no lo presenté, Kevin Sedano es tu hijo. Es mi hijo. Es tu hijo. Te cierro con esto. Dale. Si Bianco se va a negar a explicar lo del alómetro que dio positivo en el primer test que le hicieron, que por lo menos explique por qué el auto en el que andaba, y esto es información de Claudio Saboya, tenía multas por andar a 138 kilómetros por hora, 86 multas tenía el auto, con el que lo frenaron a Bianco y le hicieron el control. 137 multas. 137 multas. Algunas en la provincia. 22 millones de pesos. ¿Cuánto? Por 22 millones de pesos. Tiene más de multa de lo que vale el auto. Ese número ¿No tenía un Clio? Es en la ciudad. Tienen tantas multas en la ciudad como en la provincia. En total da más. Claro, en la provincia tenía 86. Damas dicen gracias por haber venido, Vivian. Un honor para mí tenerte, como siempre, sabes de mi estima y respeto. Dale que esta información es urgente, dale, vamos. La información es ahora, y la trae Francisco Juez en una noche recontra movida con mucha información.
ha tuiteado el presidente de la Nación a propósito del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. Joven querido, vamos. Sí, efectivamente, ahí está el tuit del presidente. Vamos, Luis Caputo, carajo, dice en otro tuit que sí, vamos puso. Vamos. Quiso decir vamos, me imagino, ¿no? Efectivamente, en otro tuit lo que hace es citar el comunicado del Fondo Monetario que contamos al comienzo del programa. Está ratificando, ahí está el Staff Level Agreement, el acuerdo a nivel de staff. Falta todavía a nivel del board. Yo recién pregunté en el Fondo Monetario si había fecha o no había fecha para esta reunión del board. Allí no van a dar más declaraciones. Sí me dijeron que el monto inicial se define en esa reunión, no ahora, sino que se define en esa reunión política, o sea, la plata que va a llegar al inicio. Y recién también hablé con el Ministerio de Economía, allí en el quinto piso donde está Luis Caputo, les pregunté, ¿esto significa que ya llega la guita? Pulgar para arriba. ¿Cómo vos le preguntaste, che, viene la talla? ¿Cómo habla con los funcionarios? Viene la tarasca. Está la mantecosa, ¿cómo le decís? Sí, no, está la mantecosa. La billulla. Efectivamente. Crocante, había dicho alguien por ahí. Esto de alguna manera confirma que están los desembolsos pulgar para arriba sí. En el Ministerio de Economía. Sí, 20.000 millones el monto global. 20.000 millones. El monto inicial tendremos que esperar a lo que diga el directorio del fondo. ¿Cuánto hay que esperar? Bueno, no sabemos. Sí o sí va a ser antes del 21. La nota que hoy publica en La Nación Florencia Donovan hablaba de una reunión del board el viernes. Vamos a ver si eso se concreta o no.